hoy estaremos hablando con ellos, pues, de este caso de Cualcomán, esta presidenta, esta alcaldesa de Ujú. Cualcomán, Michoacán, que se ha metido en un torbellino de declaraciones, pues hacen un saludo en el evento donde ella está. Hay dos momentos, uno donde están en la celebración navideña y otro en donde está en una pelea de gallos. Así que vamos a ver este video y ya regresamos con los Maxi Abogados que ya están por aquí conectados. Muchas gracias al señor Nemesio Ceguera Cervantes, a su hijo el 2, a su hijo el 3 y al comandante del Delta 1 por colocar de nuevo una sonrisa y damos las gracias por estos regalos. A la de 3, muchas gracias. Ahora sí, que se empiece a entregar los regalos. ¡Vamos! ¡Muchas gracias! Soy de Palenque, cuatro letras van al frente. Soy de Mero, Michoacán, donde es la tierra caliente. Soy el señor de los gallos, el del cartel caliciense. A los amos del terror, los del CAI del Carrinero, también del 85, a las órdenes del Bencho. Y hemos visto varias, varias reacciones al respecto a nivel nacional, en prensa y a nivel internacional. David, ¿cuál sería tu primera valoración sobre esto? ¿Qué tendríamos que decir? Estaríamos hablando de esto que se ha estado pues reafirmando mucho desde varias voces. Estamos viviendo y confirmando la presencia de un narcoestado. No, mira, yo creo que no lo elevaría, digamos, hasta ese nivel. Me parece que más bien lo que hemos estado detectando, y no es desde ahorita, desde hace muchos años, es este tema de la presencia de la delincuencia organizada en algunos de los municipios del país. O en muchos de los municipios del país, no solo la presencia en términos, digamos, delictivos o en términos criminales, sino la presencia también en términos de alianza o de correlación con los grupos políticos, e incluso en algunos municipios. Yo estaba haciendo ayer que Federico nos decía una pregunta sobre cuáles algunos de los municipios que podíamos tener en la experiencia, digamos, o para hablar de en estas condiciones de delincuencia y gobierno. Me hacía la referencia de varios municipios de Guerrero que a lo largo de los últimos, cuando menos 10 años, han tenido Buenavista, por ejemplo, alguno de ellos, toda la zona de la Tierra Caliente, incluso en Michoacán también, que han tenido la presencia de los grupos de delincuencia organizada en connivencia con los gobiernos. Es decir, se presume en muchos de los casos, nunca lo ha logrado probar el INE, que es la autoridad encargada de hacerlo, nunca ha logrado probar que haya financiamiento por parte de los cárteles para las campañas políticas de los alcaldes. Se ha inferido, digamos, o se ha presumido que varios de estos hayan llegado con apoyo del crimen organizado. El caso de Chilpancingo también, recordemos, no solo ahora el asesinato del presidente recién electo, que tenía creo que 2 semanas de haber sido electo y que fue asesinado, sino la anterior presidenta municipal, que se le vio en una reunión también con grupos de delincuencia organizada, se le grabó incluso en la reunión. Y bueno, así creo que hay varios. Yo no podría poner una cifra, pero muchos sí, muchos municipios en el país en donde se está presentando esta, digamos, esta característica de que los grupos de delincuencia organizada ya no están en una lógica soterrada, escondida, sino que participan incluso en eventos públicos o con acciones públicas. Recuerdo también, me trae a la memoria otros municipios, varios municipios de Sinaloa, donde hace creo que 2 años, también en época decembrina, se repartieron despensas. No sé si recuerdan la imagen. Se repartieron despensas
y decía gracias al Chapo, ¿no? Y la foto, el sello, digamos, de los Chapos, del cártel de Sinaloa, de esta fracción de los Chapos, en donde se entregaban las despensas, me acuerdo que en ese momento eran despensas y fueron juguetes también. Otros momentos, en distintos momentos, y ahora me remito a Chiapas y nada más como de entrada en este recuento, la declaración que hace el secretario de Seguridad Ciudadana el día de ayer, en Chiapas, en donde le dice a la población de frontera Comalapa, de la Frailesca, de varias zonas de Chiapas, de frontera y Frailesca sobre todo, en donde le dice a la población que ya no van a tener que mantener los bloqueos que mantenían presionados por la delincuencia organizada, sino que ahora van a poder regresar a sus casas a hacer sus tareas normales, ¿no? Y en respuesta a eso, uno de los grupos de delincuencia organizada le responde a través de la población y les dice, bueno, mientras esté la ley, es decir, mientras esté el operativo, pues ustedes hagan sus cosas, pero una vez que se vayan, van a regresar a hacer el trabajo que nosotros les pedimos, o les ordenamos, o les exigimos, o como quieran frasearlo, ¿no? Entonces, yo decía, esta presencia, me referiría más al tema de la presencia de la delincuencia organizada en estas acciones sociales, políticas, públicas, y creo que eso sí ha sido un cambio en los últimos 10, 12 años, ¿no? No se veía la presencia, se veía los grupos criminales en cuanto a la operación de criminalidad, pero esta presencia pública, digamos, en varios ya eventos, acciones, entregas, incluso tienen sus propios canales de comunicación, tienen sus canales de YouTube, tienen sus canales de Twitter para estar difundiendo información. Es decir, creo que es una visión diferente. Insisto, no me atrevería a decir que están insertos en toda la estructura del Estado, que forman parte del Estado en sí mismo, no. Pero sí, en muchos municipios del país, lo que hemos visto es esto, ¿no? Que han dado ya el salto de pues sí, clandestinidad, digamos, de estar soterrados ahora a esta parte pública, pues yo diría ahí sin ningún temor, sin ninguna consideración por las reacciones que vaya a haber. Cualcomán ahora no saltó, pero digo, porque fue un hecho bastante notorio, pero en muchos otros municipios, insisto, creo que ya son parte de la vida cotidiana, incluso de la vida política. Ya, gracias, mi querido David. Federico, también, ¿cuál es tu balance de este tipo de eventos? El gobernador de Michoacán, el gobernador Bedoya, dijo, esta alcaldesa se le tiene que entrar en una suspensión, suspender sus funciones. Y el dirigente también estatal de Movimiento Ciudadano dijo, nosotros nos deslindamos de esta alcaldesa y de sus relaciones con cualquier cártel, etcétera, etcétera. ¿Qué decía al respecto ahí, Federico? Es muy importante no andar pasando videos como esos. Pero yo quisiera aportar algunos elementos, porque luego se nos olvida que el país tiene 2.500 municipios repartidos en 32 estados y que sería bueno analizar qué es lo que está pasando. Cualcomán. Primero que nada, no tiene mucho que ver con otro que habíamos discutido también cuando estábamos preparando esta mesa, que es los plátanos en el Estado de México. Aunque Plátanos Estado de México es ya parte de la Tierra Caliente del Estado de México. Pero eso es nada más porque la Gran Sierra Madre Occidental baja y se vuelve Tierra Caliente en Guerrero, Michoacán. Pero Cualcomán está del otro lado. Cualcomán es un municipio michoacano que está más bien cerca de Jalisco. Entonces, revisando qué onda con Cualcomán, que es a donde está alcaldesa, que ahorita, por lo que me estás comentando, Ernesto, entiendo que es de Movimiento Ciudadano. Sí. Ok. Mira, podría ser de cualquier partido. Sí. El punto es que Cualcomán es parte de la región costa de Michoacán. Ahora, la costa de Michoacán, si ustedes empiezan a caminarla del lado más sureño, empieza con el gran puerto industrial y siderúrgico de Lázaro Cárdenas.
Y luego metió hacia adentro, tierra adentro, está Arteaga y Tumbiscatío. Pero si ustedes siguen caminando por la costa, entran al municipio de Aquila. Aquila ha tenido una serie de apariciones en la prensa nacional durante los últimos 10 años que tienen que ver con la presencia del narco, la organización de autodefensas y desplazamientos. Luego, metido en la sierra está Cualcomán, está Chinicuila y me parece que un poquito en la costa está Coahuayana. Esos son los municipios de la costa michoacana. Ahora, esa costa era una cosa básicamente abandonada durante los primeros 50 años del siglo XX. Y luego recibió muchísima atención de parte del gobierno postrevolucionario, pero no porque hubiera mucha intención de desarrollar la zona, sino porque el general Lázaro Cárdenas amaba mucho a su estado y se metió, siendo expresidente, a organizar sistemas hidrológicos, eléctricos. La cuenca del Tepalcatepec tiene que ver con eso. Y el general era un poquito staliniano y creía firmemente en que había que crear industria y entonces preparó el proyecto de la siderúrgica en Lázaro Cárdenas, que ese es el primer puerto en la parte sur de la costa. En la parte norte de la costa estamos conectados con Colima y Colima tiene el siguiente puerto también industrial, que es Manzanillo. Bueno, la cuestión es esta, para que ustedes se den una idea y la audiencia nos entienda qué es lo que está pasando. En la época de Salinas ya está construido el gran puerto de Lázaro Cárdenas y ya está ahí la industria. Ahora es una industria siderúrgica muy rara porque para que tú puedas tener siderúrgica necesitas tener energía para calentar los hornos, los altos hornos. Necesitas tener hierro y necesitas tener carbón. Y el carbón es una cosa bien rara porque no viene de nuestra zona carbonífera, no viene de Coahuila. Es una cosa loca. Lo tienes que importar. Entonces, el puerto necesita meter carbón ahí. Ahora, el puerto actualmente es un puerto comercial increíblemente importante. Y en el año 2012, de hecho, era el puerto más importante de toda la costa del Pacífico. Rebasando a Manzanillo y rebasando a los puertos tamaulipecos. No, ¿cuál tamaulipecos? Sinaloenses. En otras palabras, el puerto de Lázaro Cárdenas se convirtió en una entrada comercial importantísima para una inmensa cantidad de productos chinos que aprovechan el Tratado de Libre Comercio para entrar a los Estados Unidos y con China todo el Oriente. O sea, también los pequeños dragones asiáticos y Japón. En otras palabras, Lázaro Cárdenas tiene un movimiento comercial impresionantemente grande y está conectado vía ferrocarril al norte. Por eso a mí me parece luego raro que no usen el carbón de Coahuila, pero el asunto es, la siderúrgica se desarrolla increíblemente, hay muchísimo comercio. En 2007, por ejemplo, se estaban exportando 110,000 automóviles armados en el Bajío por ahí hacia el extranjero. O sea, es de entrada y salida. Y para que se imaginen más o menos de qué tamaño fue el crecimiento, en el año 2002, el puerto manejaba menos de 200 contenedores al año y en 2007 ya eran 270,000. Probablemente ahorita andan rondando mínimo los 300 y probablemente el 500,000 de contenedores. El último dato más actualizado no lo tengo. Pero el inmenso movimiento que hay en Lázaro Cárdenas. Uno, la privatización de Lázaro Cárdenas, que hay un tema que tú pusiste hace muchos meses en esta mesa, Ernesto, que es las administraciones portuarias integrales, las APIs. La de Lázaro Cárdenas fue una de las que más se privatizó y el gobierno federal dejó de meterle dinero en algún momento y le empezaron a meter los privados y también se perdió el control de la aduana, del puerto. Y hace como 4 años, una de las noticias era que el mineral que se estaba exportando por el puerto ya no lo estaba vendiendo los mineros, sino el narco, que se había apoderado de algunas minas. Bueno, en otras palabras, yo me estoy yendo ahorita al puerto, pero el puerto está en el otro lado de la costa de donde está Cualcomán. Cualcomán
sufrió ahí por el año 2012 desplazamientos. O sea, el narco y su violencia, los caballeros templarios eran tan fea la cuestión que de Cualcomán, de Coahuayana y de Aquila salió la gente desplazada hacia Tecomán, Colima. Ahora, el gran puerto de Manzanillo, que también es un puerto comercial, que también tiene ferrocarril, es otro punto de entrada y de salida. Entonces, creo que lo que estamos viendo, la verdad, es la parte de hasta arriba, digamos, la infraestructura cultural, pero los andamios de más arriba, de un fenómeno muchísimo más complicado que tiene que ver con el retiro del Estado desde el año mínimo 1994, cuando Salinas y Cedillo empezaron a bajar la inversión pública en toda la región, y la privatización neoliberal de los dos grandes puertos, y en medio una zona que siempre ha sido rural, pero que no tiene presencia del Estado federal, ni tampoco de los estados de Michoacán o de Jalisco, y de Colima. Realmente es Colima ahí. Y lo que terminó ocurriendo es que la sociedad civil, hay unas partes oscuras y otras partes muy luminosas. Las partes oscuras incluyen al narco y terminan exhibiéndose o mostrándose como los dueños del lugar. Los templarios, y ahí ya termino mi largo cuento, provocaron la aparición de autodefensas, para resumir muchísimo la historia. Y las autodefensas más o menos detuvieron el problema de la violencia, y luego la pregunta era, ¿y qué hacemos? ¿El control se le va a dejar a la gente armada, que son las autodefensas, o lo tiene que recuperar el Estado? En otro de los municipios de la zona, que es Temazcaltepec, que no es de la zona costa, pero es el que sigue camino de tierra adentro desde Cualcomán, se puso una de las bases de la Guardia Nacional. Pero el mismo alcalde de Temalcatepec, cuando se abrió ese cuartel, decía, tal vez sería mejor que nos dejen a nosotros administrar y dirigir el problema. ¿Qué significaba eso? Significaba que él ya estaba arreglado con los malos, entre comillas, y él prefería administrarlos ahí, que prefería que no estuvieran los federales interviniendo, o significa que en Tepalcatepec la cosa estaba un poco mejor y entonces no necesitaban una intervención de fuerza. No lo sabemos. Y todo el rollo que acabo de decir no es en realidad una opinión, es un aporte. Mi recomendación a la audiencia es que vean qué es lo que está pasando, y que recuerden que las expresiones culturales son el andamio más arriba de la superestructura cultural de otra cosa, que es el desarrollo material de las fuerzas productivas en los dos grandes puertos, a un lado y el otro de la costa, Manzanillo al norte en Colima y Lázaro Cárdenas hacia el sur. Y una zona rural que durante muchísimo tiempo estuvo abandonada y que luego fue colonizada comercialmente por todo el comercio. Y ahí, cuando digo todo, incluyo el lado luminoso y el lado oscuro del comercio. Con el problema de que no hay una presencia de ningún estado. Fíjate, David nos decía, no quiero decir que todo el estado esté infiltrado, no, yo me iría a otro lado. Desde los años 1970 no hay ninguna presencia realmente organizada de ningún estado en esa zona, y por lo tanto lo que tienes es que las fuerzas vivas, reales, son las que controlan el territorio. Espero haber aportado en algo, yo todavía no termino de entender, pero perdón el rollo. Muchísimas gracias, Federico. Federico, antes de pasar a David, decías hace rato que no hay que pasar los videos. ¿A cuál te referías? O sea, ahí nos quedamos un poquito con duda. Sí, no entendimos cuando dices que estos videos no deberíamos de pasarlos. No, realmente, si se entendió eso, corrijo. No es que no haya que pasarlo. Ah, ya. No, es que yo pensé, Federico, que tenía que ver con esto que hoy decía la presidenta en la mañanera, y que era lo que le voy a preguntar ahorita a David, ¿no? De esta imagen que presenta uno de los diarios, donde pone a un integrante del ejército intentando involucrar al ejército en esto, y pues ella dice, esta imagen donde aparece un elemento del ejército junto a una lona, dice, no corresponde a esto que pasó
este fin de semana, sino al 27 de diciembre. Entonces, no sé, yo pensé que te referías a eso. No, Pero a bueno, ver, no, lo que estaba diciendo yo es que los videos solo representan la parte de más arriba de la superestructura cultural. Si nos quedamos nada más en el video, estamos discutiendo igual que la poesía lírica. No estamos discutiendo las bases materiales del problema. sí, sí, sí. Sí, que tú estás haciendo un análisis ahí muy interesante, pues, del territorio, de la riqueza, de quién maneja esas riquezas, y me parece a mí bien, bien interesante meter, pues, lo de los minerales, lo del control del puerto de Lázaro Cárdenas también, Y Manzanillo. ajá, y Manzanillo, que también me parece muy, muy interesante este análisis que haces. Pero bueno, le quería preguntar a David, que también sí puede hacer una reflexión sobre lo que tú has comentado, pero también sobre lo que comentó esta mañana desde Palacio Nacional la presidenta sobre este intento de una parte de la prensa de intentar involucrar al ejército y pues la lona en sí, ¿no? La lona en sí que dice: los niños de Cualcomán agradecemos al señor Nemesio Oseguera, a sus hijos 2 y 3 Delta 1 por su noble gesto. Gracias por sus regalos, ¿no? Que eso también hay que comentar, lo que esa es la lona que origina también toda esta situación de polémica que decíamos hace rato llegó a nivel internacional. ¿Qué decir también sobre estas declaraciones, David, de hoy día de la mañanera, y qué reacción tendrías a lo que comentó ahorita Federico Anaya? A ver, creo que sobre el tema de lo de la presidenta, donde dice que hay intereses en estar vinculando al ejército, se refiere a un segundo video. Bueno, está en el mismo video donde que ustedes presentaron, que es cuando está un evento público con niños o con niñas, niños, y están haciendo una pelea de gallos. En ese evento, donde en el fondo musical está el corrido del Mencho, en el fondo de la imagen se ve a un militar, es decir, en el mismo evento donde no es el mismo evento de la manta. El evento de la manta se ve en un evento de la noche, el otro es un evento de día, y están vinculando, digamos, los dos eventos o referenciando los dos eventos. No, no tengo yo claridad, no, los videos no los suben con claridad qué fecha exacta fueron cada uno de los actos, pero se ve que están, digamos, en el marco de fiestas decembrinas, ¿no? De festejos decembrinos y tal. En ese segundo video, en ese extracto del video del segundo, donde están los niños con los gallos, donde aparece la presidenta municipal en medio de los niños haciendo esa representación con los gallos, en la música de fondo, donde aparece, insisto, el corrido del Mencho, en la imagen atrás, en el presidium, aparece un militar. Creo que ahí tampoco, digamos, tampoco es que se haga ni un involucramiento, ni una imputación, ni nada. Entiendo yo que la presidenta se refiere a varias de las cuentas de redes sociales que sí tienen mucha mala leche, ¿no? Digamos, para tirar y para decir que está ahí, entonces hay complicidad del ejército, ¿no? Pero me parece que sí también se tiene que estudiar, o sea, sí se tiene que hacer una revisión también o a ver qué está pasando, o sea, más allá del corrido, digamos, de lo anecdótico que pueda ser el corrido, porque ahí lo que llama la atención es el corrido, que pongan el corrido ahí. Más allá de eso, de lo anecdótico, creo que también, en todo caso, la investigación que está llevando la Fiscalía General de la República no se puede limitar solo al ámbito municipal. Se tendría que hacer una revisión de todas las autoridades de los tres niveles de gobierno, incluyendo a la estatal, al gobierno estatal y a los operadores del gobierno estatal en la zona, justo como decía Federico, no solo en el municipio, en la zona de interés, digamos, de este grupo delictivo, para ver si hay, no solo a la presencia del grupo es evidente, pero para ver si hay actos o hay ligas o redes donde se pueda probar que los grupos de delincuencia organizada estén operando o con la complacencia o la aquiescencia del Estado, o que incluso estén colaborando de forma económica o en un sentido, es decir, en un sentido previo cuando se hicieron las campañas, o ahora en un sentido posterior cuando ya está el gobierno, y que algunos de sus grupos incluso pudieran estar recibiendo dinero del propio gobierno. Entonces, creo que la investigación se tendría que ampliar, insisto.
esta posición de la presidenta, que es un poco replicando, digamos, lo que hacía Andrés Manuel López Obrador, de entrada dice, descalifica, ¿no? Como, a ver, eso no funciona, eso no es cierto, esto no, están descalificando. Yo creo que en la misma lógica, como se salió a decir, hay que investigar a la presidenta municipal, que me parece que es lo correcto, pues se tendría que hacer, decir, hay que investigar pues, a todos los servidores y servidoras públicas que estén involucrados en materia de seguridad en la zona. ¿No? Independientemente del orden de gobierno, porque, insisto, pues la presencia del cártel es bastante fuerte y estos videos solo son una muestra mínima de acciones públicas que llamaron la atención, pero yo infiero que habrá muchas otras expresiones de esta colaboración, digamos, entre los grupos de delincuencia organizada con las presidencias municipales. Y regresando un poco, haciendo un comentario del comentario de Federico, del análisis que decía, es un análisis más, digamos, geopolítico en términos de identificar la zona, la presencia de los grupos, pero creo que hay también en esta lógica, Federico, no sé si te entendí bien o coincido o no, digo, por eso te pregunto, en esta lógica de reconocer la ausencia de la presencia del Estado en varios de estos municipios, en varias de estas zonas. Y yo por eso hacía el símil en el caso de Chiapas también, que lo discutimos aquí en algún momento, con esta presencia de los grupos y este abandono que se tenía en muchos temas sociales y muchas causas. Y yo no, o sea, intentaba, mientras lo decías, como hacer un paralelismo, no solo es en la zona de Michoacán, en muchas otras partes del país, y digo, puede ser Tamaulipas, puede ser Jalisco, puede ser Guerrero. Sinaloa, Guerrero, ¿no? Que hay esta ausencia de la presencia del Estado, o ausencia de la presencia, no, ausencia de Estado, ausencia de las instituciones del Estado. Y que esto, regresando a la pregunta provocadora de mi querida Violeta de que si era o no un narcoestado, yo más bien ahí diría que hay una ausencia del Estado y que esos espacios en lo político, en seguridad, en social, pues han sido asumidos por grupos de delincuencia organizada, insisto, no ahorita, no hace un año, no hace 3, hace 8, 10, 15 o 20. Pero si eso, ¿cómo lo podríamos incluso nosotros nombrar? No sé si las y los especialistas en materia de delincuencia organizada tengan un nombre para esta suplencia del Estado, suplencia de la institucionalidad, cuando los grupos de delincuencia organizada son realmente los que gobiernan en muchos de estos municipios. Insisto, no en todos. La referencia que dice Federico es cierta, son 2.500 municipios. Pueden ser, no tenemos un dato estadístico de cuántos municipios puedan estar en estas condiciones, pero bueno, independientemente del dato estadístico, 3, 5, 10 municipios, los que sean, cómo irlos, digamos, caracterizando, cómo ir identificando que esto se debe sí hoy a la presencia, fuerte presencia de grupos de delincuencia, pero sobre todo a muchísimos años de abandono y de ausencia de Estado. Creo que ahí son factores que tendremos eventualmente que ir identificando, porque justo en la otra referencia que yo ponía ayer y que se mencionó, que es el de San José de los Plátanos en el Estado de México, que es donde se da esta escena parece de una escena de Chespirito, ¿no? En donde, sí, o sea, porque ni siquiera es una escena de película de Hollywood, ¿no? O sea, llegan, dicen que una orden de presentación al presidente municipal, pero aparece una orden de aprehensión y el presidente municipal ya tenía su operativo para escaparse, lo jalonean, se jalonea, sale corriendo, brinca una jardinera, ¿no? Y se va. Y se escapa el presidente municipal, que está señalado junto con su esposa, que es su antecesora, es decir, cuando menos aquí tenemos un antecedente de 3 años no sé si fue reelecta ella, pero bueno, cuando menos 3 años de la presidencia de San José de los Plátanos en el Estado de México, y ahora la presencia de este nuevo presidente municipal con la participación de delincuencia organizada. Es presumible que si su antecesora tenía vínculos con delincuencia organizada, que vino una campaña política en la cual él ganó, pues es presumible que en ese dinero de la campaña política haya habido dinero de la delincuencia organizada. Porque forma parte de esta investigación del operativo Enjambre que se está desarrollando en el Estado de México principalmente para identificar justo varios municipios donde hay presencia de delincuencia organizada y que las autoridades tienen una connivencia o complicidad con estos grupos de delincuencia. Entonces, creo que ese otro ejemplo de San José de los Plátanos, donde también ya se ha identificado que hay presencia de delincuencia en el gobierno municipal, creo que nos tiene que ir marcando un poco, yo creo que la diferencia de lo que se ha ocurrido en otros años,
Creo que una de las, yo sugeriría o propondría, y con eso termino, de las nuevas dinámicas o de las nuevas acciones de las estrategias de investigación que se están desarrollando es justo no ocultar ese fenómeno, no negar que existe, sino en la medida de las capacidades que tenga el propio Estado y la propia Fiscalía General de la República, ir reconociendo, ir identificando que tal municipio, con tal municipio, con tal municipio, tiene presencia de delincuencia organizada. Y perdón, nada más uno más histórico, 10 años atrás, Iguala. La desaparición de los estudiantes de Ayotzinapa se da gracias a la connivencia que tenía el presidente municipal, bueno, el presidente municipal en ese momento, José Luis Abarca, con Guerreros Unidos. No es que fuera que él permitiera la operación de Guerreros Unidos. Su esposa, María de los Ángeles, era parte de la familia y literalmente la jefa de la plaza en Iguala. Ahí estaba la delincuencia organizada gobernando un municipio en Iguala hace 10 años. Entonces, digo, cuando menos estas referencias, creo que tampoco podemos ni minimizarlas, ni aislarlas, tampoco maximizarlas, pero sí irlas identificando como un fenómeno que sí ya tiene que entrar en el espectro de análisis, de investigación y sobre todo de sanción, ¿no? A nivel nacional. Ya, gracias, David. Y ciertamente este video, que es algo que bueno, yo no había reparado, fíjate, hasta ahorita que te escuché, David, que cuando está el video en la parte de la pelea de gallos y del fondo está el corrido del Mencho, pues que ciertamente en la parte de atrás, pues ahí está este militar y que, pues claro que es un tema que se tiene que investigar a profundidad, porque pues no es un asunto menor y porque a unos, mira, ahí se ve el militar, ahí se ve el militar precisamente y después ya entra la alcaldesa bueno, ahí está la alcaldesa dentro pues con su gallo también jugando con los muchachos, pero eso es algo que también se tiene que esclarecer, porque si no sale este video, pues simple y llanamente es como lo que veíamos con los videos que luego se hicieron públicos de ejecuciones ahí en Nuevo Laredo, Tamaulipas, que si no se filtran los videos, pues uno no se entera luego de si hay alguna participación o no de Fuerzas Armadas en actos irregulares y demás. Pero bueno, más allá de que Federico quiera añadir algo. ¿Qué quiere? Es que hay una cosa que no entiendo, Ernesto. David nos explicaba, tenemos dos videos, uno en la noche, otro en la mañana. El de la mañana, que es donde tenemos al militar, lo irregular es que están tocando un corrido Sí, o algo me perdí. sí. A ver, no Sí, es... es en un evento oficial. ¿Y qué? A ver, la música... Federico, no estés defendiendo todo el tiempo. Yo entiendo ver, que. no, Pero la presidenta, Man, a mí me parece importante que la presidenta señaló, o sea, separó, y que eso creo que hay que separar. O sea, una cosa es donde está la manta y otra sí, cosa es este evento, y hay que, no es lo porque mismo, ¿no? no, es que no es lo mismo, ese es precisamente el punto. Y por eso, salvo que yo no hubiera visto otra cosa irregular en el video de la mañana, bueno, de hecho yo sí vi otra cosa irregular. O sea, ya tenemos una reforma constitucional que protege a todos los seres sintientes y las peleas de gallos eventualmente deberán ser prohibidas en todos los municipios de la República. Eso es otra cosa irregular, por cierto. O sea, no es un juego. Pero todo lo demás, incluida la música, Ernesto, no puedes pasarla moralinamente al campo de la maldad. no. Yo no estoy pasando moralinamente nada, ni tampoco al lado de la maldad, nada. Únicamente estoy señalando un evento Donde donde hay la música. Mira, Federico, escuchando mira. una música de No, una tradición no, cultural. Yo lo decía, permíteme. perdón, espérenme. A ver, Yo generé aquí la discusión. A ver, No, yo lo que y nada decía, más, y a nada ver que más hable, una que cosa, termine de hablar. y nada más una cosa, el militar tendría Debería que haber haber. detenido la música, porque es inmoral y va en contra de la no, a ver, yo lo que decía, perdón, Inmoral. antes, nada más para no meternos a ese debate, porque creo que no iba para allá.
Yo lo que decía incluso, Federico, dije anecdótica. Dije la canción más allá de la escena anecdótica, porque la canción no me parece anecdótica, no me parece profunda, digamos, no me parece un agravio, ¿no? Yo por No, eso dije, más parte del allá de la... personaje cultural. No, por eso yo sí dije, más allá de lo anecdótico de la canción, justo la ubiqué como un tema de expresión cultural o anecdótica. Lo que yo dije es, lo de la canción que es anecdótica no tendría en sí mismo que darnos duda o darnos como elementos para presumir la presencia del ejército y la complicidad. No, lo que yo dije es, si este evento se da en el municipio, donde la presidenta municipal en un evento, el de la noche, reconoce, agradece al Mencho, no sé cuál, por eso Eso. dije, en todo caso lo que se tendría que hacer es una investigación a tutti mundi, o sea, no solo a la parte municipal, sino a decir, a ver, los del Estado, ¿quién chingado, perdón, quién está aquí del Estado? ¿Tienen participación o no? ¿Tienen relación con estos vatos o no? Federales. ¿Quiénes están de los federales? ¿Tienen relación con estos vatos o no? ¿Tienen relación con estos grupos o no? Es eso, por eso yo le extendía la Este militar de investigación. la mañana estuvo o no estuvo en la noche. Exacto, exacto. Como no hay imagen ¿Qué de la pasó? noche donde haya estado el militar, pues no se puede hacer un señalamiento directo, digamos, como en el caso de la presidenta municipal. Que si tú me presionas, o sea, En la la noche, investigación. en la noche No, sí. pero es que en la noche no sé, o sea, no hay video de que haya estado la presidenta municipal. Está el video de la manta y Salamanta, exacto. está el video de la manta y del audio donde dice, "Ah, gracias al señor Remesio Ceguera, no sé qué, la. Pero no está la presencia de la presidenta ni el video. Eso dio Cualcomán pie. no es una gran metrópoli y es evidente que una reunión de ese tamaño en la plaza principal de Cualcomán no puede ocurrir sin por lo menos el conocimiento de la presidenta. Exacto, exacto. Y tal El vez ahí sí, conocimiento. de otras autoridades de las policías del estado de Michoacán y del ejército, por supuesto, ahí sí, Exacto, ese era mi punto. Por eso yo decía, bien disciplinados al ujú, distinguir las cosas. Ujú. Aquí lo que sí me enervó, lo confieso, es la comparación del video de la pelea de gallos, que está muy mal, por cierto, y es inconstitucional la pelea de gallos. Compararlo con los videos de las masacres que hemos discutido aquí en Nuevo Laredo. Y ese sí es como que un salto olímpico. Pero lo que dice David es importante. O sea, sí tenemos con los dos videos, el nocturno y este otro, razones para preguntarle a todas las autoridades. Ahí sí estamos de acuerdo. Pero tengamos cuidado, porque otra vez el problema, y ojo, de esto fue de lo que se aprovechó la prensa de Sí. derecha para hacer un gran escándalo. Fíjense bien que la prensa de derechas no nos cuenta la historia de privatización de todo el sistema portuario y de comercio en la costa de Michoacán durante los últimos 30 años. Eso no nos lo va a contar porque ellos se beneficiaron. Lo que nos cuenta es que escuchan corridos y entonces el debate va a terminar siendo acerca de si es de buen gusto o mal gusto oír determinado tipo de música. Yo preferiría que no hubiera corridos narcos, pero creo que lo importante es lo que nos decía David, que es la investigación seria. Y ahí sí tenemos en las cosas que estamos discutiendo cosas con qué comparar. Yo creo que la mejor es Los Plátanos en el Estado de México, que es parte de un operativo que incluyó inteligencia policial, investigación, y luego vas capturando a las personas. Ojo, se les escapó la mitad de los que querían capturar en el primer día del operativo, pero este segundo en Los Plátanos trataron de agarrarlo y estilo Chespirito se les escapó, pero sigue la investigación. Eso es presencia del Estado en lo que tiene que hacer, como ya nos dijo David. Y luego Chiapas es una cosa bien extraña porque en el área de Comitán y de la frontera, lo que tenemos es de repente los que se reclaman, representantes del crimen organizado ahí, hacen lo que nos dijo David, o sea, le dicen a la gente, ahorita mientras esté el operativo, ustedes sigan haciendo lo que sea, pero después vamos a seguir haciendo lo que siempre estamos haciendo. Y ahí la pregunta es si el estado de Chiapas va a tener la complejidad y la densidad para empezar a poner orden en su investigación como en el Estado de México. Siendo que resulta que una tercera parte de los policías de Comitán, lo discutimos aquí la semana pasada, Sí. estaban del otro lado.
Eso dijo el nuevo gobernador, o dije yo. Habría que ver en qué estados las autoridades de los gobiernos en los 3 niveles tienen más capacidades de intervenir. Pero para intervenir lo que necesitan es investigar. Y para investigar necesitan investigar desde el fundamento material económico de la realidad para saber qué es lo que está ocurriendo. Y hay nada más otros 2 cosas de aportación. La ausencia del Estado, yo la identifico y lo he escrito en varios espacios, con la desaparición de la red de cuerpos de defensa rurales que dependían del ejército en la época del régimen postrevolucionario y que dejaron de ser parte del sistema de control territorial después de la Guerra Sucia. ¿Por qué? Porque una mitad de ellos probablemente se pasaron a la guerrilla. Eso Caos Sirenio lo tiene muy claro para su región, en Guerrero. Entonces, el Estado federal y los gobernadores dejaron de tener presencia porque su presencia eran los campesinos armados heredados de la revolución. Y luego esos campesinos se fueron a otro lado y ya no hubo presencia. El espacio vacío lo ocupa el narco. Y ahí la segunda cosa que yo aportaría. Yo no me preocuparía tanto, y creo que aquí David está siendo un poco demasiado urbanita y exquisito. Lo dice el que está rodeado de libros, perdón. La verdad sea dicha es que el narco probablemente ni tiene la pretensión de convertirse en el regidor, en el gobernante del territorio, ni tiene la capacidad de hacerlo. Yo creo que no tiene la pretensión porque en realidad son comerciantes y los comerciantes no quieren la carga de gobernar. Por eso compran gobernantes. Y lo hace Salinas Pliego y lo hacen los narcos, chiquitos y grandes. No, lo que Lomnitz investigó, sin embargo, es que tampoco tienen la capacidad de hacerlo. La cultura del narco, que es tremendamente violenta, no es capaz de generar una hegemonía política permanente en el territorio. Termina provocando violencia circular que termina destruyendo a los que reclutó originalmente como parte de sus bandas. Eso lo tiene bien estudiado Lomnitz para la zona de Zacatecas y algunas otras partes. Yo recomendaría a quienes nos están escuchando que busquen Claudio Lomnitz, el Colegio Nacional, tiene 4 conferencias sobre este tema maravillosas, fueron este año, que está terminando. Entonces, la cosa es todavía más grave porque parafraseo a algún amigo chiapaneco que decía, bueno, este gobernador dicen que tiene contactos con los malos. Bueno, qué bueno, porque por lo menos habrá paz. No. Los malos, el problema es que no quieren gobernar y tampoco pueden gobernar el territorio, porque su legitimidad es tan violenta que provoca divisiones y más inestabilidad. Entonces, tiene que ser el Estado y el camino es larguísimo, es del estilo de lo que estamos empezando a ver y a ver cómo termina, ojalá y bien, en el Estado de México. Pues ya, gracias, Federico. Ya no sé si te toca a ti o a mí, pero, tampoco. Pero bueno, la situación es que hablamos de 2 videos distintos e incluso me parece que a partir estaba revisando las declaraciones de la presidenta, ella habla de un evento, de esta foto que se difundió por parte de un tipo de prensa del 10 de diciembre, distinta a la del 27 de diciembre que nos comentaba David, que uno se da en la mañana y uno en la tarde o en la noche. Y entonces estamos hablando a lo mejor aquí de otra fotografía. Pero bueno, creo que es importante también regresar a esto que se comentaba en la mañanera, que se harán las investigaciones. Movimiento Ciudadano ya ha salido a fijar una postura desde el día de ayer y bueno, me parece que tendremos que seguir analizando esto como bien también lo señalaba David, porque pues ocurre en varios territorios también a nivel nacional. David, si estás de acuerdo, si quieres concluir con algo de esto o pasamos al otro tema que también nos parece muy importante. Estamos a unos días de que asuma la presidencia Donald Trump. Y bueno, uno de los temas que ya habíamos abordado aquí en este espacio, pero no con ustedes, es la declaración que él ha hecho de declarar a las organizaciones terroristas, de declarar a los cárteles como organizaciones terroristas, ¿no? Sobre esto, ¿qué tendrías que decir? Y si quisieras cerrar con el otro tema, querido David. Sí, nada más para cerrar con el otro tema, yo creo que es importante también el deslinde de MC, que hace
pues yo no diría inmediatamente, pero creo que al otro día de la presidenta municipal, Sí. creo que estaba haciendo el recuento digamos, de partidos políticos que salgan así tan rápido del lindarte de la presidencia, y no ubicaba yo ninguno, o sea, incluso el que más grave que fue Iguala, se mantuvo durante varios días todavía protegiendo al presidente municipal, Abarca, aún a sabiendas de lo que hacía, y de lo que había ocurrido en la desaparición de los 43. Entonces, esta me parece también es interesante de análisis en términos de la reacción política que ha tenido MC. Yo no sé si esa reacción fue justo para evitar que lo siguieran vinculando, que no lo pueden hacer, no lo pueden dejar de hacer porque es la presidenta municipal emanada del partido, o más bien porque ya saben o ya sabían que la presidenta municipal estaba ahí con esos negocios y pues aprovecharon la oportunidad y literalmente se deslindaron. Digo, eso tendría que, no sé si nos vamos a conocer las motivaciones del deslinde, pero creo que eso también me parece importante, insisto, porque no fue tampoco algo, digamos, que yo considere que era como algo ordinario que se hiciera en muchos otros casos, ¿no? Y bueno, con el tema, el segundo tema que teníamos de la declaración de Trump, las muchas declaraciones de Trump, esta que ha dicho que a partir del 20 de enero, cuando suma la presidencia, Oye, va a David, declarar, eh, perdón, David, va a declarar, 10 no, de enero, ¿no? sí, 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 pero déjame, te interrumpo tantito antes de pasar al tema de lo de Trump y lo de los terroristas y demás. Quisiera nada más complementar algo de lo que hablábamos del caso de Michoacán y de Cualcomán, y la presencia del militar. A ver, ¿por qué hacía yo este planteamiento? Bueno, Tierra Caliente y Cualcomán y Tepalcatepec y toda esa región, pues me tocó recorrerla muchísimo, muchísimo. Y pues son pobladores y es las dinámicas de cómo funcionan las alcaldías, los municipios, pues son parecidas que en algunas otras entidades de la República, como Tamaulipas, por ejemplo, ¿no? Los militares no se vinculan con alcaldes o alcaldesas que tienen algún cierto vínculo o que tienen bastantes elementos para suponer o presuponer que un alcalde puede estar vinculado con algún cártel. En el caso de Michoacán es clarísimo y fuertísimo. Es prácticamente, es muy difícil que un militar no se vincule, es muy difícil que un militar se vincule con un alcalde si sabe que está vinculado con el crimen organizado. Son muchas las denuncias, no solamente por estos eventos que vimos con estos videos, son varias las denuncias donde con esta alcaldesa incluso pues hay denuncias de que pues los locales tienen que ir a pagar cuotas de piso a la alcaldía, a distintas oficinas de la presidencia municipal. Eh, es decir, que las investigaciones hacia esta alcaldesa no son solo por este eventos y estos videos que se filtraron y que es lo que sirvió para darle un reflector, un foco más importante, sino que las investigaciones ya vienen de atrás. Y por eso, claro que se me hizo importante y relevante la participación, el acompañamiento de este militar en este tipo de eventos y no tiene nada que ver con escandalizarnos de los corridos. Es como si te escandalizaras de los corridos en Sinaloa, ¿no? Pues no, es parte de una normalidad y una cultura que para nada me asusta, ni mucho menos, sino que cuando se normaliza estando autoridades en un evento de una autoridad municipal, pues claro que hay que revisarlo a profundidad y es desde ahí que estaba haciendo ese planteamiento. Ahora sí, mi querido David, adelante con el tema que planteaba Violeta, ya pasando al siguiente tema de Donald Trump y los cárteles que puedan ser declarados como grupos terroristas. Gracias por el comentario editorial, mi querido Ernesto, para hacer la aclaración.
A ver, estamos entrando a este tema, nos va a quedar poquito tiempo, pero mira, hay un procedimiento como tal para hacer esta declaratoria, es decir, aunque el presidente Trump dice, pues yo voy y los declaro el mismo día, sí lo puede hacer, pero hay un procedimiento, tiene que hacer un análisis del Departamento de Estado, del Departamento de Justicia, esto a su vez se tiene que pasar al Congreso, que es el que hace la determinación formal si cumple con ciertas características, y esas características están en una ley que se refiere sobre todo al tema migratorio, que ahí sí es un tema, digamos, interesante, ¿no? Se refiere sobre todo al tema migratorio, pero migratorio en la lógica de seguridad nacional, no solo el tema de migración ordinaria, ¿no? Hay varios de las organizaciones que todavía están declaradas como terroristas, o muchas de las que están declaradas como terroristas, son del pasado, son organizaciones muy viejas. Cada 4 años, si no me equivoco, cada 4 o 5 años se hace la revisión de este listado, no es un listado tampoco permanente, se hace una revisión, de cada 4 o 5 años para ver cuál es lo que va a quedar. Entonces, bueno, este procedimiento implica, decía yo, que se haga la declaratoria. No tiene una acción inmediata extramuros o extraterritorial. En esta lógica de que se abrió, o incluso Lili Telles y algunos de estos otros personajes decían, qué bueno que los van a declarar terroristas porque eso va a permitir que llegue el ejército estadounidense, ¿no? Que intervenga el ejército estadounidense en el territorio. Y no, sobre todo, y creo que ahí donde se podría concentrar mucho es en el tema de la operatividad financiera. Eso sí le da la posibilidad extraterritorial a Estados Unidos, hacer el rastreo de las cuentas, hacer el bloqueo de las cuentas en el mercado internacional, digamos, o en el espectro internacional bancario, para limitar la transferencia y los flujos del dinero de los grupos de delincuencia organizada. No es en sí mismo una acción que permita, ni que facilite, ni que faculte la intervención militar, ni la presencia de militares en México, ni la ejecución de operativos para detener a los líderes de la delincuencia organizada o a los líderes de los grupos de delincuencia organizada, no. Hasta lo que está hoy, digamos, puede cambiar, insisto, lo menciono así, porque al final es una ley. La ley se puede cambiarse los efectos de la ley. Al final el presidente Trump tiene la mayoría en ambas cámaras y podría hacerlo eventualmente, pero hasta hoy lo que se tiene como antecedente y como base es que eso se relaciona sobre todo con el tema del flujo de finanzas, el bloqueo de finanzas, y eso sí, el impedir que integrantes de grupos que estén declarados como terroristas puedan moverse por el mundo, porque se emiten alertas migratorias desde la lógica de Interpol. Estados Unidos las emite y limita la movilidad de los líderes de los grupos, en este caso grupos de delincuencia, antes era, bueno, grupos terroristas como está actualmente. Entonces, sobre todo se focaliza, de acuerdo a lo que estuve haciendo en la investigación, en esos dos aspectos, en el tema del flujo, del control del dinero, del sistema bancario internacional y en el tema de movilidad, de transferencia de las personas que forman parte de estos grupos, ¿no? Es esto que hemos visto que en muchos casos, por ejemplo, se les suspenden las visas a aquellos que tengan visas o se les niega el acceso al territorio o el tránsito por algunos aeropuertos a las personas que estén en este listado de los grupos terroristas. Y ahí vienen algunos grupos, yo veía ahora la lista que todavía está vigente, algunos grupos terroristas que según Estados Unidos son terroristas que yo no había visto en mi vida, de Filipinas, de Camboya, digo yo, a mí me suenan incluso los nombres bastante setenteros, ¿no? Pero bueno, al final se mantienen en la lista. En esa lista estuvo Sendero Luminoso, estuvo ETA, por ejemplo, durante muchísimos años estuvo ETA, Sendero Luminoso también, decía yo, y cuando menos esos dos casos que yo revisé en la lista, no implicó que el gobierno estadounidense tuviera una acción armada en contra de ellos, ni en el Perú, ni en España, ¿no? Pese a que estuvieron en este listado, insisto, se restringían más bien a estos otros dos aspectos. Perdón. Federico, sobre este mismo tema también, ¿cuál sería tu mirada? Bueno, varias cosas. Primero, hay que tener cuidado con la infodemia,
y en la manera en que estamos leyendo las noticias. Por ejemplo, en las últimas 2 semanas, ahora sí que en la República de Twitter, lado derecho, hubo gran histeria porque el Senado de la República había aprobado la entrada de 12 militares estadounidenses para un programa de entrenamiento. Y eso, en el contexto de las declaraciones de Trump de declarar a los narcotraficantes, organizaciones terroristas, era leído como ya México aceptó que haya una intervención estadounidense. Eso es leer exagerado 12 militares que vienen a dar entrenamiento y es leer lo que se quiere. Ahorita lo dijo muy bien David, o sea, Lilith ya anda diciendo que qué bueno porque ahora sí va a intervenir el ejército de Estados Unidos contra el narco. Bueno, eso, estemos claros, todo el tiempo hay que ponerle 3 granitos de sal en este debate a cualquier noticia, cualquiera. Pero en ese punto hay que tener cuidado del otro extremo. David ahorita nos presentó perfectamente cuál es el procedimiento legislativo de control parlamentario para que el Ejecutivo de Estados Unidos, Trump, pueda hacer lo que dijo. Y aparte, qué bueno que David encontró ahí, seguramente también están las organizaciones terroristas tamiles de Ceilán y Sri Lanka, que son muy setenteras. Hay algunas organizaciones terroristas de corte comunista, socialista, que nunca salieron de la lista. Pero hay otros que salen y entran de manera bien extraña. En Siria acaban de tomar Damasco elementos que eran parte del Estado Islámico, que hace 5 años eran parte de las organizaciones terroristas en la lista. Y ahora tienen relaciones diplomáticas con Estados Unidos desde Damasco. Entonces, el punto es que la entrada o la salida es muchísimo más flexible de lo que nos decía David. ¿Por qué? Porque el Congreso de los Estados Unidos le tiene deferencia a la presidencia de su república para todo lo que son cuestiones exteriores y también todos los poderes judiciales. Acuérdense que Zedillo no pudo ser acusado por el caso Acteal en Rhode Island, si mal no me acuerdo, porque el Departamento de Estado dijo que no estaba en el interés de los Estados Unidos de América que se demandara civilmente a un expresidente de un aliado. Y el Poder Judicial de Rhode Island dijo, sí, claro, por supuesto, si eso dice el encargado de la política exterior, que eso se haga, punto. Entonces el Congreso es muy diferente de eso, pero aparte, el Congreso que va a tener Trump es un Congreso controlado por Trump. Y hay que tomarse en serio a Trump, sin entrar en histerias. Para histerias, aquí mi recomendación, vean a los histéricos de Es la hora de opinar. Hace como 3, 4 semanas gritaban horrorizados sobre todas las cosas malas que va a hacer Trump. No hay que ser histéricos, pero hay que tomarse en serio a Trump. Y a mí me parece que hay que tomarse más en serio a Trump porque este es un presidente que entra a sus 4 años a sabiendas de que no va a haber reelección. O sea, no puede haber reelección después de este periodo. Por lo tanto, son sus últimos 4 años. Y Merzheimer, que es uno de los académicos de relaciones internacionales más duro, nosotros diríamos de derechas, realista, en alguna ocasión le dijo a un periódico chino, en una entrevista que anda por ahí en YouTube, que en su primer cuatrienio Trump dijo que iba a cambiar todo, pero al final de cuentas dobló las manos ante el establishment, a los grupos de poder tradicionales en Washington. El hecho de que ahora Trump esté poniendo a gente como Musk en el gabinete nos indica que no lo va a volver a hacer porque no lo necesita hacer, porque ya se va dentro de 4 años. De hecho, Ernesto dijo muy bien antes de que entráramos aquí en esta mesa que este es el gobierno de Musk-Trump, y es cierto. Y esos que no son parte de la élite gobernante burocrática de Estados Unidos, que son los que cumplen con las reglas que nos explicó David, lo que quieren es pegarle a China. Y aquí hay una cuestión geopolítica mucho más importante. Buena parte del comercio que decía yo que está ocurriendo en la costa de Michoacán y hasta Colima tiene que ver con el lejano oriente y con China. Y toda la cuestión del fentanilo, los precursores de fentanilo, etcétera, vienen de China y entran por esa zona, precisamente. Entonces, estamos hablando de lo mismo.
Lo dijo también Violeta. ¿Por qué Groenlandia es importante? Porque Groenlandia tiene yacimientos de tierras raras que actualmente solamente está explotando China. Entonces, esto es geopolítica dura, la grandota. O sea, y un detalle, Estados Unidos hace rato que tiene intereses en Groenlandia. No me acuerdo si llegó a caer el gobierno danés, pero en algún momento en los 80 se descubrió que los daneses tenían de facto un tratado secreto con Estados Unidos para permitir que pasaran encima de su territorio bombarderos nucleares. Y de hecho se les cayó uno y lo tenían ahí en medio del hielo, y escondido. Pero Dinamarca tiene una relación conflictiva con Estados Unidos desde los años 80, por lo menos por la cuestión de Groenlandia, pero eso eran los misiles y los bombardeos. Ahora es una cuestión económica, es el fondo más importante de las relaciones de producción. Y Estados Unidos necesita liberarse de la dependencia que tiene respecto de China. Y nada más un detalle sobre esto de la geopolítica dura. Ernesto y Violeta nos decían antes de que entráramos a la audiencia que en realidad el canal de Panamá debería estar en manos de Panamá porque está en Panamá. Y no, eso es falso. El canal de Panamá debería estar en manos de Colombia, porque Panamá era un estado o una provincia de Colombia. Y como Colombia no le hizo caso a Estados Unidos de las condiciones para seguir la construcción del canal, entonces Estados Unidos independizó a Panamá de Colombia. Esa es una de las intervenciones de Estados Unidos a principios del siglo XX en Latinoamérica. Entonces, la cosa es bastante más complicada. Y tenemos que ir viendo los detalles. Ahora, ¿le conviene a la administración Trump hacer lo que para nosotros sería una tontería impensable, que es lanzar un misil? Y si mal no me acuerdo fue o Jesús Silva Herzog, el tercero, o Ricardo Rafael, en que en algún video dijeron de que pasado mañana vamos a tener un misilazo y hay que asumir que eso puede pasar. Tienen razón, porque hay que tomarse en serio a Trump, especialmente si tomar una decisión tan impensable como esa le conviene para legitimarse hacia dentro de Estados Unidos. Él es un presidente que solo le quedan 4 años y que tiene que hacer todo lo que no hizo en sus primeros 4 años y que al parecer está dispuesto a hacerlo. Entonces, hay que tener cuidado. Igual que salieron los sirios del Estado Islámico de la lista de los terroristas, pueden meter a los que quieran y pueden meterlos con intereses geopolíticos. Y el problema real es que, fíjense, es una cosa rara, Trump no era republicano, pero el símbolo de los republicanos es un elefante, y lo que vamos a tener aquí es un elefante con unas patas grandotas, gigantescas, metiendo la pata feo. Pero es lo que tiene que hacer si quiere mantener el apoyo popular que tuvo muy marginalmente. Y solo porque muchos votantes demócratas no fueron a las urnas. Entonces necesita hacer algo. Creo que sí es serio. Por más que, como dijo David, tiene que cumplir con el procedimiento, pero tiene al Congreso de su lado. Ya, cierro. El Zoom. Gracias, mi querido, perdón, tenía el micrófono silenciado. Gracias, mi querido Federico, gracias, mi querido David. Pues sí, lo que tenemos clarísimo es que con Trump tenemos un año 2025 muy, muy trepidante y que tendremos que estar al loro ahí, pues truchas, viendo todo lo que se va a ir moviendo con este presidente.